¿Es necesario derogar la nueva ley de crimen organizado? En los últimos días se ha puesto sobre el debate, se ha generado un debate sobre la necesidad de derogar la nueva ley del crimen organizado, porque entre los argumentos que se exhiben es que esta norma ha contribuido a aumentar, a incrementar la criminalidad del país. Pero esto, ¿hasta qué punto es del todo cierto? Vayamos a los tiempos. Esta nueva norma se promulga el 8 de agosto de este año, es decir, hace casi ya 2 meses. Entonces, en estos 2 meses se ha incrementado la criminalidad, es decir, son nuevos los casos de extorsiones. No hay que olvidar que ya hace un año se había puesto en vigencia, por ejemplo, estados de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho. Pero ¿qué dice la nueva ley vigente? ¿Qué dice esta nueva ley que está generando tanto debate? Por ejemplo, dice o especifica que una organización criminal ha de ser un grupo con estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa, además de la intención de que controlar directa o indirectamente un mercado o una economía ilegal, y integrado por 3 o más personas que coordinadamente cometen delitos con penas superiores a 6 años de cárcel. Entonces, con esta especificación de que tiene que ser una estructura compleja y desarrollada, lo que se pretende pues es que no todo sea organización criminal, como por ejemplo lo ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski, su chofer y su secretaria, que ellos 3 ya, según la fiscalía, ya conformarían una organización criminal. Entonces, cuando se habla de una organización o una estructura compleja y organizada, es que se está poniendo coto a que haya cierto tipo de abusos como los que hemos estado viendo. Es decir, una organización criminal no es un organigrama que yo hago porque se me ocurre y digo, bueno, este es el cabecilla y estos son los miembros. No, tiene que haber una estructura organizada. Eso por un lado, la acotación de la definición de estructura organizada o de organización criminal. Según el congresista Américo Gonza, que fue uno de los autores de esta nueva norma, cuando estaba en debate la aprobación de esta nueva ley, él dijo que en el Perú, con la ley anterior, es decir, con la ley que rige desde el año 2012 o que regía desde el año 2012, habían 1,5 millones de personas investigadas por el delito de organización criminal. Hay que decir que la ley, la anterior, ha regido desde el año 2012 hasta el año 2024, cuando se modifica en agosto de este año. Entonces, según Gonza, y con la anterior ley había 1,5 millones de personas investigadas por pertenecer a una organización criminal. Otro de los puntos que más se ha discutido, que más se ha apuntado, es que se quita el factor sorpresa del allanamiento a un inmueble de unos delincuentes, cosa que tampoco es cierto, porque sí se pueden realizar allanamientos sin tener que llamar previamente al abogado defensor de la persona a la que se va a allanar. ¿Por qué? Porque la fiscalía y la policía pueden ingresar al inmueble, lo pueden inmovilizar. Lo que no pueden es hacer el registro de los bienes incautados. Para eso sí se requiere un abogado, pero el abogado no se necesita para ingresar al inmueble. No, para ingresar al inmueble se requiere del abogado, solamente se requiere de la orden de allanamiento. El abogado debe llegar para la realización o el acta, para levantar el acta de lo incautado, ¿no? Entonces tampoco eso es tan cierto, y eso no se ha modificado porque la ley anterior permitía lo mismo. Entonces, por eso hay que precisar las verdades y los mitos sobre esta nueva ley del crimen organizado. Y ahí hay otro punto: no se ha quitado el factor sorpresa de los allanamientos, eso no se ha quitado. Entonces, la verdad es que, como dije, la ley del crimen organizado, la existente, la que se modificó, vino del 2012 al 2024. Se modifica, entra en vigencia en agosto de este año. Entonces, en 2 meses
¿Puede haberse incrementado tanto el crimen organizado que en 12 años? ¿No será que en los últimos 10 años, 5 años, 7 años es que el crimen organizado con la ley anterior vigente se incrementó? Basta hacer sumas y restas de los tiempos, ¿no? Eso es importante. Abogados penalistas como el doctor Humberto Abanto va un paso más allá. Ayer en entrevista Al Final del Día de Canal N dijo que existe una campaña, dice él, y abro comillas, de un sector ideologizado del país que esta ley les quita la posibilidad de seguir destruyendo el sistema político, dice Abanto. Según él, vuelvo a abrir comillas, durante los últimos 12 años se ha usado la norma para destruir el sistema político peruano. Así que veamos qué ocurre, veamos qué pasa. La modificatoria o la derogatoria, el pedido de derogatoria de la ley actual, de la ley que precisa los conceptos de crimen organizado, está en la Comisión de Justicia. ¿Prosperará? ¿Prevalecerá la derogatoria? ¿O solo se harán algunos cambios muy precisos? Veremos qué ocurre, pero hay que tener los conceptos muy claros. Veremos qué ocurre y usted qué piensa, qué cree de esta nueva norma. Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal del Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.